minutito para entrar a las 4, así que, bueno, atendiendo a que están todos ustedes allí, simplemente por lo menos comenzar a saludarlos, que estamos en horario, agradecerles muchísimo por estar acá acompañándonos. Hemos querido recordar el Día del Periodista, de las y los periodistas, que ha sido el domingo. La verdad que en las redes y entre todos los colegas y profesionales que trabajamos también en la formación de futuros periodistas y comunicadores, hemos estado hablando sobre la importancia de celebrar o de recordar este día, y pienso que es muy importante, yo digo hoy más que nunca, o por lo menos así lo siento, como un imperativo de dar lugar a pensar en el rol y en la función social que tiene el periodismo. Y muchas veces se habla, lo he escuchado a distintos profesionales, periodistas, experiodistas, que hablan de la pérdida de relevancia de los medios hoy en día, a partir del rol del prosumidor, de la era digital, donde pareciera que la información está en todos lados, la genera cualquiera, que estar en el lugar de los hechos es algo que puede ejercer cualquier usuario. Probablemente la relevancia de los medios o de algunos medios esté puesta en cuestión y haya que atenderla y explicarla o revisar. Lo que no puede perder relevancia es el rol del periodismo. Es una defensa de la función del periodista que no se puede dejar de lado, y que creo que a veces también puede ser peligroso e interesado cuestionar esa función de los medios, ¿no? Entonces, bueno, un poco este momento de pandemia que nos ha enseñado tanto, que nos ha permitido, no solamente por una cuestión de tiempo para pensar, reflexionar, indagar, sino porque hemos tenido que acelerar rápidamente procesos en los que veníamos debatiendo, entonces rápidamente hemos tenido que aprender cosas. Esto también le ha sucedido al periodismo, y hemos podido ver como en una película en cámara rápida muchas cosas que han podido pasar y de las que tenemos que tomar un aprendizaje. De ahí el nombre de esta charla, que nos ha dejado el periodismo, que nos enseña que tenemos que aprender del periodismo en este tiempo de pandemia. Con ustedes están Fernando Ruiz, Julio Perotti y enseguida Mariel Fitzpatrick, que son tres grandes referentes de esta profesión por cómo la ejercen y por cómo la analizan, por cómo se autoanalizan también y proponen mejoras. Fernando es presidente de FOPEA, nada menos, el Foro de Periodismo Argentino, y también ocupa desde el año pasado un lugar en la Academia Nacional de Periodismo, ocupando nada menos que la silla de Manuel Estrada. Así que, bueno, escritor también. Fernando, vos tenés un libro, Cazadores de Noticias, que vas tomando una visión histórica, un recorrido histórico de la evolución del periodismo hasta casi unos pocos días atrás. Está muy interesante que veamos cómo será ese rol del cazador de noticias post-pandemia, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Sí. Creo que muy rápidamente te has tenido que poner a escribir ese post, la secuela de ese libro, ¿no? Bueno, a Julio Perotti además me gustaría presentarlo como el asesor que tenemos en la carrera, en la licenciatura de Periodismo y Nuevos Medios. Es un asesor amigo con el que estoy en permanente contacto para innovar. Me trae todo el tiempo tendencias, comentarios, debates, y es un placer aprender de él. Ha sido prosecretario de redacción en La Voz del Interior y hoy ocupa también un lugar en la mesa directiva de FOPEA y como consultor de medios, precisamente por toda la experiencia que trae. Y Mariel, que está próxima a entrar, también creo que no necesita mucha presentación, la deben conocer por las cámaras, ha sido conductora de televisión recientemente, hasta el año pasado, pero creo que se destaca por su labor como investigadora. Es una gran profesional de la investigación, valiente realmente, muy fuerte, y actualmente trabaja en el medio digital Infobae. Así que bueno, sin más yo los dejo a ustedes para que puedan conversar con nosotros. Si les parece, empezamos con Fernando, y al asesor mío le pido ahí que me ayude porque yo quiero desaparecer y dejarlos a ustedes, así moderan ustedes esta conversación porque son los protagonistas. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Marce. Gracias a todos por estar. Es un placer estar aquí con ustedes, con Julito, con Mariel. Son grandes amigos también.
Así que, Marce, me diste el punto de partida bárbaro recordando el libro Cazadores de Noticias, ¿no? Con esa pregunta, ¿dónde están los cazadores de noticias ahora? Y yo te confieso y les confieso que cuando arrancó la cuarentena, el día 19 de marzo, yo temía que los periodistas no pudieran salir, o sea, que hubiera una declaración en la cual no se establecía que eran esenciales. Y hubo toda una cierta incertidumbre esas horas, antes de que salga el DNU, sobre si el periodismo iba a ser una actividad esencial. Para mí fue una caricia finalmente, y para todos nosotros, que lógicamente, como correspondía, ¿no?, se estableciera que el periodismo era una actividad esencial. Porque, como decía Marcela, los años previos estuvimos de alguna forma notando que se nos estaba marginalizando, que no se nos estaba considerando, con buenas razones a veces, ¿no?, por malas prácticas nuestras también, por supuesto, en el lugar en el que nosotros creemos que debemos estar, en cuanto a la presencia de la sociedad. Y entonces, en esa situación donde nos iban corriendo del centro, el hecho de que en el DNU nos listaran como una de las profesiones esenciales, para mí fue una caricia. Así que desde ese punto de vista nos confirmó, y una de las cosas que aprendimos para tomar el título de ¿qué aprendimos con la pandemia? ¿O qué nos enseña la pandemia desde el periodismo? Es que todavía nos siguen considerando esenciales. Todavía nos siguen considerando esenciales. Ahora es si nosotros estamos a la altura de que nos consideres esenciales. Eso es una cuestión que para nosotros es muy importante, y desde FOPEA tratamos de trabajar fuerte en eso, ¿no? FOPEA es una organización que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, defender el periodismo, y la otra, criticarlo. Y las dos cosas en forma simultánea. Es decir, nosotros defendemos que el periodismo esté en un lugar prominente en la sociedad, reconocemos los privilegios de que esté en ese lugar, pero internamente tenemos que exigir estar a la altura de esos privilegios, porque no es un privilegio donde uno obtiene beneficios, es un privilegio para servir. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay mucho trabajo para hacer. En el último día del periodista, nosotros sacamos una declaración que de alguna manera la definimos como declaración antigrieta, para tratar de que cada periodista tenga una especie de examen personal y que revise sus prácticas para ver si puede mejorar y contribuir a que los asuntos públicos sean tratados de una forma más profesional, más honesta, y de esa forma ser mejor comunicados, ¿no? Porque muchas veces la grieta o la actitud facciosa la vemos en los otros periodistas y no la vemos en nosotros mismos, y quizás nosotros ya estamos, para usar la metáfora de moda, infectados por la grieta. Así que si nosotros logramos de alguna forma desde FOPEA poder instalar una discusión más fuerte, más personal, sabiendo que los medios tienen un montón de limitaciones estructurales, que hay intereses económicos, que hay intereses políticos, que hay una precarización laboral muy fuerte, que el mercado laboral del periodismo está muy mal. Todo eso, todas esas limitaciones igual no obstan a que haya decisiones personales todavía. En nuestros a veces pequeños márgenes de autonomía, en aquellos todavía espacios que podemos todavía tomar alguna decisión profesional individual, ahí poder sumar realmente a una explicación honesta y no a una explicación facciosa, ¿no? Otra cosa que aprendimos en esta pandemia es que el periodismo es muy importante explicar. Es decir, le hemos dado, y con razón, mucha importancia al periodismo investigativo, pero ocupa un lugar mucho más importante en la vida de la sociedad el periodismo explicativo.
De hecho, uno de los premios Pulitzer más relevantes es el que se entrega al explanatory journalism, al periodismo explicativo, porque es en última instancia el que logra aportar de una forma mucho más activa y positiva y contundente a la deliberación de los asuntos públicos, a la comprensión que la sociedad tiene del momento en que vive. Nosotros estamos rodeados de discusiones, en esta pandemia especialmente, en la cual vos ves que los que están discutiendo apenas entienden el tema del que discuten. Incluso nos pasa con periodistas. Y eso no hace nada más que contaminar, enturbiar, ensuciar el debate público. Pienso que acá es un aprendizaje importante para nosotros, para las facultades. Es muy importante la competencia explicativa. Yo entiendo que muchas veces en las redacciones se puede decir, no somos los maestritos, pero la verdad es que sí. Y hay un viejo pensador de la historia que se llama Antonio Gramsci, que siempre decía que el periodismo es la escuela de los adultos. Aquellos que terminan la educación formal, gran parte de las cosas que aprenden del mundo la aprenden del periodismo. Entonces, desde ese punto de vista, hay un rol tremendamente importante y que yo creo que la pandemia nos ayuda a entender eso. Ser mucho mejor explicadores de las cosas que pasan. Para eso, en primer lugar, por supuesto, hay que entender uno mismo, ¿no? Muchas veces vemos periodistas que están tratando de explicar lo que ellos mismos no entienden. Y una última cosa para iniciar la conversación, ¿no? Que me parece que nos enseñó la pandemia, es que el periodismo argentino es muy unitario. Muy unitario. Y entonces se vio claramente en la platea nacional, ¿no? Desde Jujuy a Tierra del Fuego, cómo las discusiones de la burbuja Buenos Aires se nacionalizaban y eran discusiones que no tenían ningún sentido para el 99% del territorio nacional. Entonces, esta puede ser una oportunidad de hacer una especie de shock federal del periodismo argentino. Incluso esta aceleración del proceso de digitalización contribuye a esto. Una cosa que nosotros estamos haciendo desde FOPEA es pedir conferencias de prensa federales. Todavía no nos dan ninguna bola. Yo creo que tampoco terminan de entender lo que le estamos pidiendo. Lo que nosotros queremos es que los funcionarios nacionales hablen en el mismo momento a los periodistas de Buenos Aires y a los periodistas provincias, no que vayan a una provincia a hablar con los periodistas de esa provincia, sino que en la propia conferencia de prensa exista una conversación nacional donde estén todos los sectores del país, ¿no? Así que eso para nosotros es un punto importante que estamos tratando de promover, que creemos que va a ayudar incluso a generar una nueva comprensión del país, con un nuevo federalismo informativo, porque el unitarismo realmente, el unitarismo informativo es una forma también de agravar los problemas del país. No es solo un problema del periodismo, ¿no? En la medida que los debates públicos nacionales están dominados por la burbuja Buenos Aires, la solución a esos problemas públicos también. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que el federalismo sería una gran noticia y un lindo aprendizaje para esta pandemia. Ya para terminar, yo concluiría diciendo que en esta pandemia aprendimos que el periodismo forma parte del método de resolución de los problemas públicos que tiene la sociedad. O sea, el periodismo es un engranaje en el proceso de resolución de los conflictos y de los problemas. Y entonces, en la medida que el periodismo no hace su trabajo bien, se convierte en un factor distorsivo en la solución de los problemas. Como diría Albert Camus, contar mal las cosas agrava los problemas. En la medida en que lo hace bien,
contribuye a solucionar los problemas. Por lo tanto, toda esta gran conversación nacional que vive la sociedad ante la pandemia es distorsionada o mejorada en la medida que se encuentra con periodistas que tienen un alto nivel de profesional y un alto nivel de honestidad, como los que comparten conmigo este panel, o se encuentra tremendamente perjudicada si los periodistas se convierten en activos militantes de una grieta, de un interés económico, de un interés político faccioso, y eso se nota, finalmente termina agravando las discusiones. Para mí ese es un aprendizaje enorme, ¿no? El periodismo es un gran método, está integrado al método de resolución de problemas y puede ser un agravante del problema o puede ser parte de la solución. Así que les dejo ahí lo que me parecen a mí las primeras lecciones de esta pandemia, que espero que algún día termine, porque si no vamos a seguir acumulando lecciones durante mucho tiempo más, ¿no? Un aprendizaje eterno, Fernando, ¿no? Y les pido disculpas porque en unos momentos me tengo que retirar, pero me hubiera gustado quedarme hasta el final. Bueno, gracias, Fernando. Ahí llegó Mariel, yo solamente la saludo, bienvenida, ya te hemos presentado, pero bueno, lo dejamos a Julio un poco a cargo de continuar la conversación. Gracias, Mariel. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón por la demora en ingresar. No, por favor, por favor. Recién, bueno, planteaba Fernando de alguna manera, intentaba acercar una respuesta a esta pregunta tan desafiante que planteó Marcela al convocar y que es en definitiva, bueno, ¿qué enseñanzas nos está dejando la pandemia? Porque en verdad todavía seguimos bajo regímenes de cuarentena distintos, pero seguimos muchos todavía encerrados. ¿Cuál es tu lectura, Mariel, de esto? Yo quiero hablar, lamento habérmelo perdido Fernando, porque con Fernando siempre me parece muy interesante su reflexión desde lo académico. Yo como periodista en el día a día del trabajo a veces no nos sentamos, no tenemos mucho tiempo para sentarnos a reflexionar, y Fernando Ruiz es una persona que reflexiona sobre la profesión y siempre ayuda a repensar cuestiones propias. Quizás quería comentar un poquito lo que es mi experiencia, digamos, en términos de estas lecciones. Cuando comenzó la pandemia, para aquellos que no hacíamos temas de salud, fue difícil adentrarnos en una temática que empezó a ser bastante específica, digamos. Por decirlo de una manera, cada medio en general tenía un periodista, dos como mucho, especializados en temas de salud o científicos, y muchos otros no nos abocábamos a eso, por lo cual fue un desafío grande por la responsabilidad que implicó adentrarse en un tema delicado, con implicancias para la sociedad, en el cual había que informarse en profundidad, hablar con expertos que no eran nuestras fuentes habituales, para ser responsables al informar, para no alarmar y tampoco decir algo que pudiera luego ser cuestionado desde el ámbito científico, desde el ámbito sanitario. Por lo cual, en principio, fue un desafío en el cual nos sumergió a todos nos sumergió en la pandemia, tanto en nuestra vida cotidiana, en el ejercicio profesional cotidiano, como en la temática a abordar. Esto como primera reflexión, y también es interesante como todos, aún sin saber de este tema, bueno, los que nos tomamos el periodismo con responsabilidad y profesionalidad, empezamos a hablar con aquellos que sabían, que es lo que uno tiene que hacer siempre, pero bueno, en este caso fueron fuentes nuevas. Nosotros de Infobae decidimos encarar un poco la cobertura desde el lado de los datos. ¿Por qué? También un poco por esa inasibilidad que encontramos en un primer momento respecto a abordar un tema que no conocíamos mucho. Infobae tiene una unidad de datos que es relativamente reciente, con Sandra Crucianelli como coordinadora, y decidimos entrar por ahí, empezar a mostrar en números cuál era el crecimiento de esta pandemia, cómo se estaba reflejando, en qué zonas, qué podíamos esperar, cuál era esto que se llama la tasa de duplicación, digamos, que era algo que nos parecía relevante, poder entender cuál podía ser la proyección de los casos. Y estuvo bueno, porque me parece que es algo bien específico para trabajar desde datos, y que si uno lo trabaja bien es incuestionable, más allá de lo que digan de si vamos bien, si vamos mal con la cuarentena, si esto es mucho, si esto es poco. Pero nos encontramos con una dificultad importante, y es que no había, en una pandemia, yo lo he hablado con varios expertos, la importancia de los datos numéricos, de cómo se documenta numéricamente
la enfermedad es esencial, tanto para el momento como para posterior evaluarla. Quizás esta pandemia, a diferencia de las anteriores, por una cuestión de evolución tecnológica y de la inmediatez, había más necesidad de hacer una cobertura con datos a medida que los datos van sucediendo. Ya no es que vos 2 meses terminado la pandemia podías decir, bueno, ¿a cuántos afectó? ¿Cuántos se recuperaron? Esto es casi día a día. Y nosotros nos encontramos con un gran déficit de datos oficiales. Hay algo que descubrimos con la pandemia. No sirve si uno, porque en una primera instancia nosotros empezamos a reconstruir esos datos que no estaban en forma centralizada, contactándonos con cada jurisdicción. Y de pronto los datos que nos brindaban distintas jurisdicciones no coincidían si analizamos, por ejemplo, el informe del reporte del Ministerio de Salud diario. El Ministerio de Salud de la Nación, para aquellos que no lo saben, a todos los periodistas que estamos más o menos cubriendo, nos manda a la noche y al día siguiente un informe que es, como de alguna manera, la información oficial centralizada. Bueno, empezamos a encontrar que no nos coincidían los datos, que un municipio informaba algo, que de pronto la provincia de Buenos Aires informaba otro dato y no coincidía con salud, lo mismo los datos de ciudad y los datos de nación de salud. Esto nos generó un gran problema. Nosotros que venimos trabajando, desde que comenzó la pandemia, tenemos un Excel gigante, pero cuando digo gigante es gigante, con el día a día un montón de variables, de contagios, de muertes, de recuperados, de camas de terapia intensiva, de tasa de duplicación, que lo venimos sosteniendo desde la unidad de datos. Algo en lo que yo creí que jamás iba a estar, y a su vez es muy interesante, porque eso te permite cada tanto poder hacer un corte y poder mirar en perspectiva. Si vos mirás solo el parte del día que te manda el Ministerio de Salud o te mandan las distintas jurisdicciones, tenés una foto. Para poder hacer notas además de análisis y entender la evolución y pensar una proyección, necesitábamos tener toda la película. Esa película la fuimos construyendo casi artesanalmente todos los días desde la unidad de datos de Infobae. Pero atravesamos enormes dificultades, porque nos dimos cuenta que los datos no coincidían, que los datos no estaban actualizados, que no teníamos un interlocutor, digamos, oficial que nos confirmara que un dato sí o un dato no. Y en esto tengo que decir que gracias a la insistencia periodística, yo sé que aporté un granito de arena todo el tiempo molestando a los voceros, los distintos ministerios de salud, hubo avances. Las autoridades y sus áreas de comunicación se dieron cuenta de que si en una pandemia no hay información centralizada, es un problema grave. Porque hubo una instancia en la cual uno se tiraba de un muerto al otro, un distrito al otro. No, este es tu domicilio, este murió acá, o sea, y había, no concordaban los datos. Y los periodistas también, ¿cómo lo contás? O sea, tenés que explicar. A veces uno quiere titular diciendo tantos muertos y no, porque depende si contabilizás el que el otro contó o no contó. Yo creo que en ese sentido hubo una toma de conciencia de las autoridades y, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación habilitó un sitio con un dataset que hasta ahora no tenía, con datos medianamente actualizados, que se actualizan cada 4 días, 3, 4 días, que se puede descargar y se puede bajar y los periodistas podemos trabajar sobre este dataset. Este dataset tiene errores, tengo que confesarlo, porque nosotros que venimos siguiendo el día a día descubrimos inconsistencias, pero lo están mejorando. Y fue un enorme paso porque hasta ahora nosotros veníamos reclamando datos abiertos. ¿Por qué datos abiertos? Porque para los que trabajamos con datos, que es esa información dura e incuestionable, tener datos abiertos que para que se entienda fácilmente es una planilla de Excel que vos podés luego ordenar, filtrar, si querés ver, suponete los casos de solo los contagios o en tal distrito o las edades, vos podés trabajar con esa información y elegir darle un enfoque periodístico a tu nota. Normalmente, tanto voy a hablar de Salud Nación, provincia y de Buenos Aires y ciudad, que son las 3 jurisdicciones que yo más trabajé y que venimos trabajando también por el volumen de casos, te muestran fotos, una imagen con unas barras, unas torres y el número. Y no te hacían una planilla para que vos puedas después hacer un análisis propio. Esta demanda de datos abiertos, a lo largo de 2 meses, que fue un machacar constante, bueno, ahora Nación, este dataset que sube con errores y con un poco de días de atraso, pero lo hizo abierto, o sea, se puede descargar. Es un enorme paso y un gran desafío para los periodistas que les interesan los datos, trabajar con esos datasets. Y lo mismo con algunas salvedades, pero también hizo la provincia de Buenos Aires. Lo cual es importante. La ciudad hace un boletín epidemiológico semanal con muchos datos, también eso es importante, pero me parece que fue una prevención
conjunto entre los periodistas que tuvimos que decir, bueno, para poder sortear interpretaciones o pensar, este está diciendo, este presenta este dato de esta manera para mostrar que estamos bien y este dice que este dato dice que estamos mal. Para tratar de sortear esas interpretaciones, nosotros recurrimos a los datos duros. Nos dimos cuenta que había un déficit, reclamamos, fuimos muy insistentes, mejoramos en algo, todavía falta un largo camino y una experiencia para recorrer respecto a la importancia de la información actualizada al día para los periodistas. Pero bueno, me parece que es una experiencia que es válida, que yo creo que los periodistas tenemos ahí un rol en reclamar a las autoridades información actualizada, fiable, centralizada, que sea oficial, y yo no tenga que decir, esto es lo que dice el municipio de tal lado, pero tal otro dice otra cosa. Centralizada, esto es muy importante. Y también en este formato abierto que nos permita poder analizar la información y darle nuestra propia mirada como periodistas trabajando con los datos. Quería compartir mínimamente esta experiencia, no sé a qué se había referido Fernando en la charla, lamento habérmelo perdido, solo escuché el final. Fernando es un militante de la antigrieta profesional, los periodistas que se paran de un lado o al otro lado de la grieta, seguro están haciendo mal su trabajo y yo coincido. A nosotros, desde la unidad de datos de Infobae, pararnos sobre los datos, poner la lupa ahí, trabajarlos con mucha rigurosidad y con mucho esfuerzo, porque es engorroso, son muchas jurisdicciones, los datos muchas veces no coinciden, hay que hacer comparaciones con cómo estamos con el mundo. La verdad que en ese sentido nos dio la certeza de pararnos sobre algo que era incuestionable y que nos permitía sortear la grieta. Y un último comentario, después yo tengo un ratito más, me quedo hasta las 5 por lo menos para abrir a preguntas si alguien tiene. Alberto Fernández en 2 de sus conferencias se refirió, bueno, también le gustó, mostró datos que después rápidamente uno, si tiene su propio raconto, puede salir a corroborar, a confrontar y hasta incluso decir, no, acá hay un error, que fue lo que pasó en una de las conferencias de prensa, que rápidamente varios de los que estábamos siguiendo el tema nos dimos cuenta que había un error en los datos que estaba presentando de otros países, confundió los datos de Chile y Perú, después Chile salió a responder, bueno, en su momento también Suecia también hizo una respuesta. Poder tener los datos te permite confrontar el discurso del político que tenés delante, y eso es parte de nuestra tarea, ¿no? Poder cuestionar y no aceptar como dado lo que nos dicen, dudar, confrontar con lo que tenemos y, en ese caso, si corresponde, dar la información correcta a la sociedad. Mariel, sí, yo te quiero hacer un par de preguntas. La primera, bueno, una pregunta, una conclusión de esto, ¿no? La verdad que dato mata relato, ¿no? Y si tenés los datos no hay relato que valga. Lo podés buscar la vuelta que le busques, pero los datos son absolutamente objetivos y en consecuencia, frente a eso no hay nadie que pueda tratar de torcerte la interpretación, ¿verdad? La otra, lo que sí te quería preguntar es, ¿cómo sentiste esto de tu vida privada y tu vida profesional mezclada? Porque en realidad todo nos pasó que terminamos todos haciendo la cuarentena. Nosotros periodistas acostumbrados a mirar la realidad quizás desde un costado, desde un pequeño paso hacia afuera, hoy de pronto estábamos metidos en esa realidad, pero teníamos que cronicarla. ¿Qué sentiste? Bueno, en lo personal, a mí no me gusta hablar mucho en términos personales, pero es difícil. Para mí, en lo personal, es difícil. Yo además soy mamá y tengo una nena chiquita, por lo cual es complejo. Y yo creo que los periodistas, digamos, a diferencia de otras profesiones, otros trabajos, que quizás en la cuarentena, al quedarse más en casa, si bien pudieron hacer teletrabajo, bueno, algunos pudieron disfrutar de más tiempo. Yo creo que los periodistas estuvimos sobreexigidos, porque la cobertura de la pandemia es como nos metió en un campo en que tuvimos mucho más trabajo en algún punto. Un trabajo distinto, para mí fue distinto. Yo no seguía temas vinculados a la salud, claramente, pero todos tuvimos que meter con eso, hasta incluso hacer parate con algunas otras investigaciones que uno venía siguiendo, con otros temas, que de pronto todo eso quedó en stand-by. Y es difícil lo profesional porque nuestro trabajo, Julio, requiere rigor. Bueno, ahora dejamos de ir a ver gente y tenemos que hacer todas las entrevistas por teléfono, por Zoom, y hay hasta interrupciones de la vida cotidiana que hacen a veces difícil ese tema. Yo como periodista extraño mucho salir. La otra vez fui a ver a un fiscal por una investigación que estoy viendo, porque bueno, por temas también de esta pandemia también pone a la luz o exhibe
cómo se manejan los actores de la cobertura médica, del sistema médico también, ¿no? Entonces, fui a ver a un fiscal después de 2 meses y no lo podía creer. O sea, para mí era esta cosa de cómo uno extraña también estar en el lugar, ir al lugar, que al principio hasta también por prevención y nosotros, bueno, también desde nuestro trabajo nos decían, traten de hacer la mayor cantidad de trabajo de sus casas, sin tener que ir hasta un lugar donde uno no sabía cuál era el grado posible de contagio. Nos desacomodó mucho, yo creo que nos desacomodó mucho, a mí en lo personal también, a veces para las mujeres es más, las que somos mamás, es más difícil, yo tengo un gran compañero y padre de mi hija que me ayuda, si no, sería, el trabajo desde casa no es sencillo, ¿no? Sumado a que vos te perdés muchas veces eso de ir. Ahora en Infobae se decidió que con precauciones, en algún caso cuando alguien tiene que hacer una cobertura a un lugar que hay más riesgo de contagio, vaya con un traje especial, pero al principio esos trajes especiales no estaban tampoco, entonces, bueno, nos fuimos como acomodando un poco sobre la marcha, ¿no? Desde la perspectiva del periodismo, se está discutiendo mucho, obviamente, que estamos en un momento muy importante frente a la altísima demanda de información que hace la sociedad y que en general se refugia sobre medios y periodistas que son marcas reconocidas, y al mismo tiempo nunca ha ido peor en el negocio de los medios periodísticos, ¿no? La caída en la publicidad, la caída en la circulación de los medios impresos, en verdad un panorama bastante paradigmático, ¿no? Son dos mundos completamente disociados hoy, pese a que deberían ir por el mismo carril. Si yo te preguntara, ¿cómo ves vos qué va a pasar con el periodismo y con los medios cuando corramos la cortina y de pronto estemos de nuevo en la calle? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué esperas encontrarte? Es muy interesante eso que decís, porque es así. Hay una demanda de información, particularmente lo digo de Infobae, porque es el medio que conozco los números, pero Infobae ha tenido un pico de lectores, porque hay más gente, digamos, también pasa en los canales de noticias, hay más gente tratando de informarse, ¿no? Por la preocupación de ver cómo sigue, digamos, todos los anuncios de cuarentena de Alberto, de renovación de cuarentena, tuvieron picos de audiencia. Entonces, hay una demanda de la gente de información, por eso nuestra enorme responsabilidad en poder informar bien sobre esto que involucra, digamos, también que afecta a la gente en su vida cotidiana e involucra montones de decisiones. Y a su vez ha caído muchísimamente la publicidad, por lo cual, como vos decís, los medios están atravesando también una gran crisis económica con incluso colegas que, bueno, están siendo, digamos, medios chicos que están obligados a cerrar bueno, difícil sostener las fuentes de trabajo. Yo creo lamentablemente que los medios no van a estar exentos de la situación económica que va a vivir el país en los próximos meses cuando de a poco empecemos a salir de la pandemia. Bueno, gran parte de Argentina ya está en mucho mejor situación que lo que está Cava y lo que sería el gran, digamos, Gran Buenos Aires, la ciudad y el conurbano. Que es donde tenemos ahora, hoy por hoy, el pico y donde todavía vamos a estar con muchas restricciones. Me parece que no van a estar exentos, y a mí me preocupa eso, Julio, porque si hay algo que yo estoy convencido es que para hacer buen periodismo se necesitan recursos, se necesitan periodistas profesionales, formados, responsables, pero también se necesitan recursos. Entonces, me preocupa que esta crisis económica que ya estamos viviendo y que se va a prolongar también tenga un impacto fuerte sobre los medios, más allá de que tengan picos de audiencia hoy, ¿no? Hoy por esta demanda de información, y que esto se vea reflejado o tenga un correlato en la calidad periodística, cuando se reducen fotógrafos, te digo, desde toda la cadena de lo que es una buena cobertura informativa, cuando se reducen colaboradores, digo, eso afecta cuando los periodistas también tienen una situación económica que también nos afecta, como les afecta a todos los argentinos, digamos que nuestro sueldo vale menos, es difícil discutir aumentos en este contexto. Todo eso me preocupa que pueda repercutir en un periodismo en el cual la calidad sea una variable de ajuste no buscada, pero que quizás se dé. Por lo cual, me parece que hay que extremar, hay que atravesar la tormenta. Yo creo que muchos de nosotros, estoy segura, venimos trabajando con mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo personal, familiar, de esta cosa de estar todos en cuarentena dentro de la casa, sin perder el rigor o tratando de hacer un buen trabajo.
bueno, tendremos que atravesar la tormenta. Me parece que no es fácil lo que vos planteás. No soy súper optimista. Bueno, espero que podamos salir adelante con un periodismo profesional y riguroso, que no se vea afectado tanto por este tema de lo que va a ser la crisis económica. Le cedo a Marcela Farré. Marcela. Sí, momento, estaba silenciada. Sí, yo la verdad que no quiero ocupar acá un espacio que es de ustedes sobre todo, pero sí me quedo escuchando muy atentamente lo que contás, Mariel, y conozco tus investigaciones, la calidad de tu trabajo, como bueno, los 3 invitados que tenemos para hoy. Y me quedo, Fernando, una de las cosas que dijo, que tal vez no pudiste escuchar, ya que estás aludiendo a ver qué habrá dicho, es el tema de la representación, de cómo se da la representación de todo lo que somos como sociedad argentina en el periodismo. Entonces decía que un poco hay un sesgo, una miopía cuando se representa como lo que pasa en la Argentina, a lo que pasa realmente a unos pocos, los que tienen más voz, lo que es Buenos Aires, ¿no? Que está más presente, él aludió a eso. Bueno, Fernando ha escrito también bastante sobre eso y hay distintas representaciones que no están. Bueno, también ahí, si no será por ahí también que va una apuesta de mejora también, de contacto con otras audiencias, con más grupos. A los dos les pregunto también, ya que Julio me has dado el lugar, te pregunto. Y aprovechando antes de que Mariel también abandone, que también se tiene que ir más o menos pronto. Perdón, aprovecho el ratito que me han dado para recordarles que está previsto que tengamos esta conversación, más o menos 1h15, con estos grandes profesionales, y que ustedes, si quieren, pueden dejar escritas preguntas allí, en la medida de lo posible las vamos a ir leyendo y tomando. Bien, gracias. Bueno, eso, les dejo esta consulta. Por favor, para Mariel. Es interesante lo que planteas, Marcela. Es verdad, es un contacto, digo, nosotros en el periodismo muchas veces somos muy porteñocéntricos. Lo sé y hago esa autocrítica y sé que muchos colegas muy valiosos del interior nos lo marcan y está bueno tener una red como FOPEA que permite también tener como contactos con colegas que si no uno no la tendría. Me parece que esto también nos dio, yo no sé si Fernando lo dijo, pero nos dio una oportunidad de mirar qué está pasando en el resto del país, ¿no? De hecho, yo hice hace poquito con mi colega en la unidad de datos, Sandra Crucianelli, un trabajo que nos obligó y fue interesante contactarnos con los colegas de cada provincia para ver cómo estaba siendo flexibilizada la cuarentena. Y fue interesante porque además también nos contaron cómo lo estaban viviendo ellos, más allá de que la nota después resumiera un poquito qué flexibilizaciones había en cada provincia. Pero yo estoy segura que quizás para un medio nacional, entre comillas, que tiene su centro en Capital Federal y que muchas veces gran parte de las noticias tienen que ver con lo que pasa en lo que es el centro del poder político y económico, bueno, interesó una nota que tuviera un panorama absolutamente federal. Y eso quizás no se hubiera dado en otro momento, y también la situación de lo que están viviendo distintas provincias, cómo están viviendo la pandemia, ha sido noticia mucho más que en otras oportunidades, por lo cual me parece que también esta realidad de una Argentina como país, que no es solo Cava y AMBA, y AMBA, aclaro que es como el área metropolitana. La otra vez alguien me dijo, ustedes hablan de AMBA como si todo el mundo supiera lo que es, por eso digo, quizás AMBA es capital y gran conurbano, que es donde se concentra la mayor parte de la población y además donde está el foco ahora de la población de la provincia, ¿no? El foco de contagios. Me parece que fue una oportunidad también para abrirnos a qué están viviendo, cómo lo están viviendo las provincias. Y eso está bueno, que quizás en esta pandemia nos unió como país, por decirlo de una manera. Qué bueno. Julio, no sé si querés agregar algo. Perdón, sí. Si no, yo me meto. No, estate tranquila. No, coincido plenamente con Mariel, nos ha reverdecido de alguna manera un sentido federal de ver la realidad, porque además también nos ayudó a traer a la luz situaciones que no siempre están visibilizadas, realidades que se viven en algunas provincias y que por allí, desde esta mirada porteñocéntrica o
o en el caso de Córdoba, que nos jactamos de ser la segunda provincia de Argentina y por allí miramos mucho más a Buenos Aires de lo que miramos a nuestro propio interior, hemos comenzado a ver realidades como la de Chaco, donde venimos a redescubrir que es una provincia que está sumida en la pobreza, las situaciones de corriente, en fin. Vimos un interior que no teníamos simplemente a la vista y descubrimos por allí que había otras provincias más chicas también que pasaban más inadvertidas y que sin embargo estaban mucho más a salvo de la pandemia. Entonces empezamos a sospechar una cosa, probablemente nos estén mintiendo, pero luego observando trabajos de investigación como lo que plantea Mariel hecho con Sandra, hemos descubierto que en realidad, bueno, los números de esa provincia le eran muy favorables. Pero nos han comenzado a mostrar una Argentina distinta, pero además, fíjate, una Argentina donde las cosas se equilibran de una manera increíble, ¿no? Los lugares con más peso político, social y económico son los más afectados por la pandemia. Algunos podrán decir, bueno, porque ahí viven los que viajan, los que vienen del exterior, no importa, digo. Pero lo que es, lo que dice Mariel Lamba, el área de Buenos Aires, el área metropolitana, Córdoba, la ciudad de Córdoba, mirá que dentro de Córdoba, la ciudad de Córdoba ha sido mucho más complejo el panorama que en un montón de lugares del interior, que como lo hablábamos más temprano con Fernando, han declarado zonas blancas ya un montón de ciudades. O sea que de pronto en realidad esa Argentina desequilibrada, por macrocefálica, por donde la mire, también está afectada en ese sentido por una problemática como una pandemia. Entonces también tratamos de entender o de entender otra manera de observar esta realidad, me parece que eso es bastante bueno. Sí, y agrego algo más, Julio, coincido, ¿no? Agrego algo más. Normalmente lo tengo que decir como autocrítica, no es mi responsabilidad, pero sé qué pasa. A veces era una noticia en el interior cuando era una mala noticia, cuando sucedía algo malo y entonces se cubría eso malo. Y ahora de pronto, como vos decís, fueron noticias, distritos chicos, pero con buenas noticias, que antes quizás cuando había algo positivo, si no era un caso que fue un escándalo, ya sea policial, o sea, criminal o político, no saltaba de la escena nacional, ¿no? Y fíjate que en este punto, efectivamente, como dijo Fernando al comienzo, bueno, desde FOPEA, desde siempre, exigimos datos abiertos, conferencias de prensa, transparencia en la información, ha sido casi una plegaria de FOPEA, ¿no? Desde sus inicios. Hoy, por suerte, algo de eso está ocurriendo, pero si vos te fijas, concentra la atención cuando se anuncia la prórroga de la cuarentena, porque hasta ahora una prórroga tras otra, el presidente rodeado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los gobernadores han sido informados antes y en algunos casos, como ocurrió la última vez, algunos cuentan off the record que ellos nunca le habían dicho que se iba a prorrogar la cuarentena. O sea, ni siquiera se enteraban. Y estábamos todos, aquí en Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco, en Varadero, en Bragado, en lugares en que no tenían ninguna afectación, viendo una conferencia de prensa donde se hablaba de Quilmes, toda la zona que rodea a Buenos Aires y la capital federal. Y sin embargo, en ese momento prácticamente lo que ocurría en las provincias se mencionaba como al pasar. Recuerdo una frase que me dio grabada. Sí, dijo el presidente, porque hablé con el Coqui Capitanich y con el gringo Schiaretti. Viste, ni que fueran de un equipo de fútbol. Pero bueno, eso fue como al pasar, dicho como para satisfacer una respuesta, pero en verdad es muy difícil encontrar de parte del gobierno una mirada profunda sobre el interior. También es cierto que es probable que muchos gobernadores no quieran que eso ocurra. No quieran que eso ocurra, porque en definitiva es aceptar de que vos no sos capaz de manejar la pandemia. Y en esto muchos están jugando las elecciones del 2021. Y así están pensando un poco más allá. Pero en definitiva creo que hay otra mirada. Ahora, desde el periodismo tenemos la obligación de seguir sosteniéndola. Claro, seguir sosteniendo la mirada federal, el interés, la conversación, ¿no? Con todos los sectores, los grupos, los intereses, las preocupaciones, las comunidades, la cultura amplia que integramos. Uno de los asuntos que también me parece que ha salido, y también lo vivo como educadora, ¿no? Como docente, esto de que al tener que trabajar, que lo planteabas vos, Mariel, todo tan virtual, ¿no? Poca salida al lugar de los hechos, ¿no? La investigación presencial, la mirada, el intercambio, el papel.
No ha habido en algunos casos también ya creo que podemos señalar que viene sucediendo desde hace un tiempo, algún déficit de este tipo de investigación que va a la fuente, no digo solamente desde el aspecto físico, porque esto, como digo, desde la educación, desde la docencia, nosotros hemos descubierto que perfectamente podemos hacer muchísimas cosas creativas, originales, desde la virtualidad, ¿no? Con lo digital. Lo que quiero decir es, ¿no hay también en algunos casos del periodismo algún déficit en recurrir a lo que está escrito, a lo que sale de las redes, salta y eso se lleva perezosamente, ¿no? Sin un trabajo periodístico de verdad, a replicar algo que se levanta de Twitter, por ejemplo, eso en alguna medida? Y ahí lo asocio un poquito con una pregunta que leía de Julián Stefan, que habla de, bueno, si no hay de repente algún cambio de perspectiva en algún periodista o periodismo que termine alineándose a una versión, por ejemplo, en este caso, que debilita el aislamiento. Yo no voy a dar la opinión, quiero escucharlos a ustedes, pero pienso que de alguna manera eso también puede surgir de lo que se escucha más poderosamente en las redes, que está bien, ¿no? También escuchar eso. Bueno, a lo mejor soy muy compleja, muy confusa, he tirado como demasiadas cosas, pero los dejo. Si me permitís, Mariel, yo dividiría esto que plantea Marcela en dos partes. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Creo que la problemática que hemos planteado respecto de los medios es anterior, es pre-COVID. Y como por allí dice Jeff Jarvis, los medios ya venían incendiados y lo que hizo el COVID fue tirarle un balde de nafta arriba. En definitiva, era una problemática que era muy anterior ya y que venía en una decadencia lenta, sostenida, pero lenta, y que obviamente lo que hizo esto fue acelerarlo. No mucho más que eso. Yo no asociaría una disputa pro-cuarentena, anti-cuarentena con la caída de la pauta, porque eso solo podría ser posible en vinculación con las pautas oficiales, y no parecería que la cosa no va por ahí, sino en un contexto mucho más global, ¿no? Y la otra parte, Marcela, lo enfocado desde el punto de vista del periodismo, voy a estar contestándote lo que preguntaste, o acercarme al menos en una respuesta a lo que preguntaste. Creo que esto nos ha dejado a los periodistas unas cuantas buenas lecciones. La primera de ellas es que hay que trabajar y estudiar y perfeccionarse y darle muy para adelante con la calidad. Me parece que si algo van a tener que clausurar muchos medios, la fábrica de clic en que habían compartido sus redacciones y volverla a regenerar y a volver a apostar por un periodismo de calidad, porque eso es lo único que te va a garantizar valor diferencial, y ese valor diferencial es lo que en algún momento te va a servir para ir a golpear la puerta a tu audiencia y decirle, miren, necesitamos que ustedes nos ayuden a sostener este tipo de producto. En consecuencia, me parece que hay una apuesta por la calidad, es un aspecto que debemos haberlo obtenido como lección. Y la segunda cuestión es que los periodistas ya no estamos solo hoy en este contexto para generar contenidos. Generar contenidos es una parte de nuestra profesión. La otra es curar un montón de contenidos que están dando vuelta por fuera de nuestro propio ecosistema, y muchos de los cuales son valiosos y otros son basura. Y en consecuencia tenemos que ayudarle a la gente a que entienda por dónde está la basura y dónde está el buen material. Y esa curación de contenidos también nos lleva mucho tiempo, pero además, porque si sabemos curar contenido y sabemos obtener las mejores fuentes, eso va a enriquecer nuestro trabajo de generación de contenidos. Sí, yo también estaba escuchando las preguntas, leyendo un poquito las preguntas que están compartiendo ahora que habilité el chat, y también lo que había preguntado Marcela. Yo creo que esta virtualidad forzada full time, digamos, que esta cosa de no poder ir al lugar y tener que quizás recurrir a lo que también más, a lo que hay en redes, yo creo que es un desafío, es un riesgo y también es una oportunidad. Yo creo que obviamente nosotros, como decía Julio, nosotros no somos los únicos generadores de información. Ahora hay múltiples fuentes de información, particularmente las redes sociales, en las cuales circula un cúmulo enorme. Creo que esa tarea de curadores es aún más difícil
porque tenemos que extremar los cuidados. También tengo presente que lo del Chaco no hubiera tenido la trascendencia que tuvo si no hubiera habido un video que se viralizó con las imágenes de lo que hicieron los policías chaqueños a esa familia Cuom. Entonces me parece que nosotros tenemos que valernos de lo que circula en las redes, de lo que circula virtualmente, pero eso a mí no me exime de tener que hacer toda la tarea periodística igual. Digamos, yo en eso soy, como periodista lo pienso, quizás es una obviedad, pero digo, yo veo algo en las redes que circula y me impacta o me impresiona o me parece interesante o me parece relevante y no lo retuiteo así, porque yo no sé si eso es verdad, si eso está en contexto. Mi deber periodístico ni siquiera lo hago desde mi cuenta personal en general, porque yo sé que soy una periodista y que quizás aquel que me lee espera que yo retuitee cosas que mínimamente están chequeadas. Entonces, si puedo lo rechequeo, si me puedo abocar a ese tema, a una cobertura, pero soy extremadamente cuidadosa porque es un riesgo. La cantidad de información que circula en redes sociales, de, por ejemplo, que se le atribuye a determinada persona o determinada fecha o determinado lugar, y no sabemos si las imágenes son efectivamente de ese momento o de esa situación. Me parece que tenemos que extremar, como periodistas es un enorme desafío con el cúmulo de información que hay, no caer en poder reproducir información que no es tal o que está manipulada o que es falsa, la famosa fake news, con intención o sin intención, porque muchos retuitean o redistribuyen por Facebook o por Instagram información que, bueno, no está debidamente chequeada, por lo cual es un enorme desafío, Marcela. Yo creo que tenemos que extremar y nos da, hasta si vos querés, más trabajo. En buena hora porque nos gusta lo que hacemos, pero no nos podemos tomar livianamente. No es que la información nos llega ahora por las redes sociales y es más fácil el trabajo, no. Y también es cierto, creo que otra parte de tu pregunta tenía que ver con ahora, al no poder ir para simplificar, ¿no? Ir al lugar. Digo, a veces no es ir al lugar, pero bueno, para simplificar un poco ese concepto de estar in situ, para mí, digo, uno dice, es más fácil porque lo resuelves por teléfono. Sí y no. Porque a mí, voy a dar un ejemplo tonto, si yo estoy cubriendo lo que está pasando en una clínica donde hay una cadena de contagios y no puedo ir a ver in situ algo que me están contando, yo para quedarme tranquila que eso que yo voy a escribir en mi nota y que van a leer muchos es verdad, en lugar de hablar con uno, de haber ido y haberlo visto con mis ojos, tengo que hablar con 5, para quedarme tranquila que eso efectivamente es así, porque quizás uno me dice una cosa y otro me dice otra. Digo, hasta si vos querés para el trabajo de rechequeo, es más difícil, porque vos tenés que resolver todo en forma virtual, y no podés, a veces solo estando en el lugar, vos te podés dar cuenta, o podés hablar con gente, que quizás vos no tenés el teléfono, que no podés contactar, o que por un teléfono, o ya sea una videollamada, un llamado común, la gente no tenés el cara a cara que de pronto generás una confianza como periodista que te puede revelar algo que sea importante para contar. Por lo cual creo que nuestro trabajo es mucho más difícil. No es ni... Uno podría decir es más cómodo porque no salís de tu casa, no es más cómodo. Para mí es, hasta si vos querés, más arduo en algún punto, porque es más difícil chequear a veces la información. El teléfono no es lo mismo, no poder estar en el lugar, no poder ver bien quién te lo dice, es distinto a que si vos podés hacer un periodismo como se hace, a veces telefónico, pero muchas veces yendo a los lugares. Ahí justo preguntan a alguien, Raquel, de Radio Cepa de Mendoza, bueno, muy bien, ¿a qué le llamamos periodismo de calidad? Vos has insistido mucho, y ahora los dejo también a ustedes con esto, pero has insistido desde que comenzaste con esto del rechequeo, del trabajo con las fuentes, ¿no? De investigar. Me parece que ese aspecto es crucial y distintivo de un buen periodismo, claramente, ¿no? Porque hemos visto, yo por ahí te decía comentaba lo de las redes, por la facilidad o la pereza a veces de levantar y retuitear y sencillamente convertir en noticia un print de pantalla de un tweet. Entonces, eso no es periodismo, y encima sobre eso opino y comento, pero no tengo una información, no me convierto, Fernando, una cosa que dijo antes de que entraras, habló mucho de la función explicativa, ¿no? Explicadora del periodista, que para explicar tiene que primero entender, conocer, indagar a fondo, ¿no? Eso entiendo que es claramente un criterio de calidad del periodismo. Seguramente otros más que ustedes pueden por ahí abordar, si les parece este tema. Sí, claro. Yo también cité un par de veces lo de periodismo de calidad, Marcelo, y me parece que es importante establecer algunos mínimos parámetros, algunos mínimos estándares que permitan diferenciar lo que tiene calidad con lo que no.
Y esto lo venimos estudiando desde la facultad, desde siempre. En primer lugar, una multiplicidad de fuentes. En FOPEA siempre, doy fe que en FOPEA sos un defensor de este tema permanentemente con muchos criterios. Yo creo que también está bueno ver qué criterios, ¿no?, van evolucionando y se incorporan, así que... Claramente. Pero yo te diría que hay una base, un pilar fundamental en este puente, que es el puente que acerca el periodismo con la audiencia, y los pilares son, en primer lugar, la multiplicidad de fuentes, el chequeo y el contraste de fuentes. Estamos hartos de ver notas de una sola fuente, monofuente. Son monofuentes. Y en realidad, la realidad siempre tiene mucho más de un costado para mirar. En consecuencia, me parece que una nota que carece de al menos 3 fuentes es una nota que es un poco débil. En segundo lugar, un equilibrio en el manejo de esas fuentes. Yo planteaba ayer, porque vi una nota que me llamó la atención por la acusación a una profesora de la Facultad de Derecho por utilizar libros que iban en contra de algunos conceptos, de igualdad de género, etcétera, etcétera. Y yo me planteaba por qué era más valiosa la acusación que la defensa que la señora hacía de lo suyo. Y no es que yo esté de acuerdo con uno o con otro. Simplemente me parece que no había una acusación y mucho más chico y allá abajo una defensa. Me parece que había una controversia, si lo querés plantear, una diferencia. Entonces te digo, el equilibrio en el manejo informativo. Lo que pasa es que siempre optamos por priorizar a aquellos que coinciden con nuestro modo de pensar. Y este es un defecto enorme del periodismo. Voy a buscar las fuentes que se acercan lo más cerca posible de lo que estoy pensando. Entonces no estoy usando la cabeza, estoy usando las tripas. Y ahí estoy cometiendo un claro error. Y estoy induciendo a la gente a equivocarse, a no tomar las decisiones más correctas. Entonces, periodismo de calidad contempla un montón de pilares, insisto, en este puente que nos tiene que acercar con la audiencia. Julio, no podría coincidir más contigo. La verdad que 100% de lo que decís sería parte de mi... no me acuerdo quién preguntó. Raquel, que preguntó lo del periodismo de calidad. Tomo 2 o 3 cosas y agrego una. El tema de la multiplicidad de fuentes es esencial. Yo digo, hay algo que es como un ABC. Yo no puedo tener solo el que me dice una cosa y no llamar al que puede estar involucrado, al acusado, al que puede tener una mirada contrapuesta. Porque ¿por qué solo asumo que el que me dice una cosa con una mirada o una acusación o una versión tiene la razón? Yo tengo que sí o sí llamar a lo que sería la contraparte o aquel que está mencionado o involucrado. Hay algo, yo participo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hace ya un par de años, y una de las reglas básicas que ellos tienen y que no permiten realizar ningún trabajo, ni publicar con el nombre de consorcio, ni participar en una investigación común, si no se llama antes siempre de publicar, ya sea en radio, en web, en televisión, donde sea el formato, al involucrado. Algo que es un ejercicio que yo creo que en el periodismo argentino se perdió esencialmente en el kirchnerismo, cuando todos los que te catalogaban de crítico no te atendían o de opositor, que eso creo que fue un gran déficit para el periodismo, una gran pérdida, el ejercicio de llamar a los involucrados antes, no después de publicar la nota por si quieren salir a aclarar o a descalificarte. Antes, primero, porque la persona acusada o sospechada o señalada tiene el derecho a saber, no enterarse cuando sale la noticia, a saber que uno está escribiendo o está investigando o va a hacer un informe televisivo o va a hablar en un programa de esa persona. Segundo, porque la versión de esa persona involucrada puede contrarrestar esa hipótesis inicial que yo tenía o esa creencia que yo me había creído, y quizás lo que yo tenía como una foto me permita la versión del otro construir una película, una pequeña película, pero no es solo una foto. Entonces, es esencial. A mí me ha pasado muchas veces que uno va con una hipótesis de mi nota, va por acá, este es mi título, por decir una manera, en mi borrador, y cuando hablas con el involucrado, te cambia esa mirada. Hasta si vos querés, te tira abajo el título. Y perdés lo que vos decías, tengo una bomba, la perdés en pos de la verdad, en pos de aquello que se acerca lo más posible a la verdad, que no sabemos si es la verdad absoluta, pero al menos nosotros hicimos el esfuerzo para acercarnos a esa verdad. Eso es un periodismo de calidad.
el periodismo que cubre solo un lado, y encima siempre el mismo lado, y siempre con fuentes de alguna manera que Julio la sintetizó en yo internamente simpatizo, me identifico, coincido. Obvio que la tentación primero, es probable que una información nos la pase a alguien cercano por alguna de nuestras esferas, hasta si vos querés ideológicas o de círculos, que nos pasa una información, pero yo después no me puedo quedar con eso que viene de mi lado amigable y cómodo. Tengo que ir al lado incómodo, no amigable, que probablemente no me atiendan bien por teléfono, o me cuesta acceder, porque ese es mi trabajo. Digamos, el que lee Twitter y quiere replicar un comentario porque sintoniza con esa idea y no le importa si es verdad o no, bueno, está bien, es su derecho como ciudadano. Las redes sociales en eso tienen enorme libertad. Yo como periodista no la tengo. Lo que yo piense no es relevante. Lo que yo haga como periodista es relevante, no lo que yo piense. Probablemente lo que yo piense se traduzca un poco en mi nota. Yo hago el esfuerzo para separarme de eso. Trato de confrontar con una fuente que piense distinto de lo que yo creo, además incluso. Porque eso va a enriquecer mi nota. Y eso es darle un mejor periodismo a la gente. Yo no quiero que solo me lean aquellos que piensan igual que yo, o que creen que piensan igual que yo, o que yo creo que piensan igual que yo. Porque yo ni siquiera pienso de la misma manera en distintos temas. Puedo pensar en el aborto una cosa, en términos políticos otros, en términos económicos otros. O sea, puedo tener distintas visiones y no englobarme en un sector. Pero aún así, yo no quiero que me lean los de un sector o que me vean los de un sector. Yo quiero que lo que yo produzco como periodismo y es lo que aspiro de los colegas a los cuales uno trata, digamos, respeta y quiere aprender, yo los leo porque digo, mira, qué bueno, consiguió la voz de este, consiguió la opinión de este, habló con fulanito y aportó una mirada que cambió un poco lo que uno creía. Eso me parece enriquecedor para la sociedad. Yo diría que un periodismo de calidad tiene que tener esos parámetros. Y por último, con esto decía de llamar a los involucrados, que es un ejercicio que yo me impongo siempre y reconozco que durante el kirchnerismo había dejado de hacerlo, y me parece que eso es un mal periodismo. Eso no quiere decir que la persona involucrada te atienda o te responda, pero nuestro deber ante la audiencia es decirles, yo intenté contactar a fulanito y no quiso responder, o me dijo que no iba a hacer comentarios, o me dijo que es todo mentira, lo que me haya dicho. Y yo no puedo contactar a esa persona si voy a salir un domingo a la mañana, no la puedo contactar el sábado a las 10 de la noche, eso no es ético. La tengo que contactar con una suficiente antelación mínima para darle tiempo a que pueda responder el teléfono, que pueda ver el mensaje y que tenga la posibilidad de elaborar alguna respuesta. Si yo le estoy pidiendo una información que tiene que hablar con su contador porque tiene que ver con su declaración jurada, si yo lo llamo el sábado a las 10 de la noche, probablemente no me lo pueda explicar. En cambio, si lo llamo 2 días antes, probablemente me va a decir, digo declaración jurada por un tema que he cubierto y que siempre tienes que andar pidiendo explicaciones porque falta algo, esto no lo incluyeron, este valor es irrisorio. Y siempre te dicen, espera que lo hablo con mi contador, y después, si hay buena intención de ambas partes, te llaman y te dicen, no, te quiero aclarar que esto que no puse fue por tal cosa. Digo un ejemplo, ¿no? Mínimo. Por eso, bueno, me parece más o menos haber respondido un poquito la pregunta de Raquel. Sí, creo que sí, y además creo que ustedes dos además dan muestra de esto que voy a decir, que un periodismo de calidad también es un periodismo con pasión, ¿no? Porque hay claramente algo que los mueve y que es fascinante encontrar en lo que son el rasgo de un buen profesional, tiene eso, ¿no? Una pasión por indagar, por saber, y no guardarse eso, sino contarlo, ¿no? Hacer un bien con eso. Dar como vos dijiste, Mariela, una versión, ¿no? Que sea, no va a ser completa, pero va a tratar de acercarse y de abarcar lo más posible. Y bueno, en el trayecto profesional de ustedes dos también eso es una evidencia. Entonces, agrego ese rasgo de periodismo de calidad, ¿no? Esa pasión. Acá, Marisa me pregunta si, aunque no nos respondan, se los debe contactar y poner en la nota que no nos han atendido. Sí. Mi respuesta es sí. Y es un deber hacia la audiencia. Yo cuando veo un informe o leo una nota y no veo la contraparte, digo, lo contactaron y no respondió, no pusieron nada, yo quiero leer. Se lo llamó reiteradas veces o hace 2 días se lo intentó contactar, se le mandó un mail y no respondió. Y quiero estar segura que yo me aseguré que ese mail es y el teléfono es. No digo, yo lo llamé, no lo atendió y listo. Me desentiendo. No es cubrir mi conciencia, es hacer el esfuerzo o sea, yo busco a fulanito, no me atiende,
no sé, contacto al abogado y le digo, che, estoy buscando a tal persona, me gustaría poder escuchar su versión. Y esto no es fácil, también para, supongo que habrá estudiantes de periodismo, no es fácil, porque a veces no es grato, porque la persona se molesta, te dicen siempre con lo mismo, me estás buscando cosas. Digo, no es grato, no es que uno habla como con un amigo, pero es nuestro deber. Yo lo hago, cuando se molestan, yo le digo, yo hago mi trabajo. Este es mi trabajo. Vos no me tenés que criticar por hacer el trabajo bien. Criticame en todo caso si yo no te llamo, o no respeto lo que vos me decís. No si yo estoy cumpliendo con lo mínimo que es tratar de llamar a todas las partes involucradas en un tema o en una noticia. Mariela, ahí te preguntan, y esta te la dejo, si el periodismo de datos es el futuro del periodismo. Yo no sé si es el futuro del periodismo. Sí sé que los datos, como dijo Julio, el dato mata relato. Y es como me parece una pata muy importante y creo que le da credibilidad y le da calidad a los medios periodísticos que se manejan con periodismo de datos. No es todo el periodismo, porque hay muchos géneros periodísticos y todos contribuyen a hacer un buen periodismo y un buen medio de comunicación. Sí creo que la especialización periodismo de datos y poder requiere, digo, no es fácil, o sea, requiere meterse en el tema, manejar algunas herramientas, hacerlo seriamente, es complejo, es engorroso muchas veces porque implica como muchos números, planillas, digo, no es amigable a priori, pero después te da una certeza de que vos tenés algo atrás que te respalda, y que son los números, que es que hay que interpretarlos bien, pero digo, y vos incluso le podés dar al lector, que eso es lo interesante del periodismo de datos. El periodismo de datos trabaja con datos abiertos, tanto como insumo como producto. ¿Esto qué quiero decir? Así como yo reclamo a las autoridades que la información esté disponible, actualizada, online y en formato abierto, una foto no me sirve para nada, porque yo no me puedo poner a tipear 40.000 numeritos con el riesgo que eso implica equivocarme al tipear, además de que me lleva un montón de tiempo y no lo termino haciendo. Además de que yo exijo datos abiertos, que todos lo tienen, lo que pasa que como no quieren que te pongas a analizar sus números, te lo dan como foto. Yo además ofrezco en las notas de la unidad de periodismo de datos de Infobae, y también lo hace La Nación Data, por mencionar también dos medios que tienen unidad de datos. Yo no sé cómo es en Córdoba, si hay medios que tienen unidad de datos, pero al pie de la nota en general se pone un link a la planilla o al documento de trabajo para que el lector también pueda o corroborar esos datos que vos le planteás o hacer un propio análisis sobre esos datos. Porque obviamente la nota también tiene algún análisis sobre los datos, porque si yo te tiro un Excel, vos te querés matar, nadie lo lee, digamos. Eso, no hay interpretación sobre eso. Yo llamo a fuentes, chequeo, pregunto lo que no se entiende, quién opina sobre esto, quién interpreta estos números de esta manera, pero le doy al lector también la posibilidad con los datos de que haga su propia interpretación, hasta que los use otro colega, los pueda usar. La otra vez planteaba también un colega de Córdoba, planteaba la posibilidad de decir, bueno, colaborativamente construyamos una base de datos de compras en la pandemia que puedan usar distintos colegas de distintos lugares para ir constatando, bueno, qué está haciendo este gobierno de esta provincia con compras para el COVID, qué está haciendo Nación, que pueda usar otro colega esa información también, ¿no? Muy bueno, muy interesante. La verdad que yo creo que da lo de este periodo, esta experiencia de la pandemia es como una escuela rápida, ¿no? Acelerada para ver además muchas cosas y implementar muchas novedades como estas que estás contando de los datos y observar qué está pasando y cómo reaccionan los distintos medios, los periodistas, las audiencias también, cómo se mueve muy rápido. Entonces, sí, es como una escuela acelerada de periodismo. Creo que las cosas que ustedes dos han aportado acá, efectivamente hay muchos estudiantes de periodismo, son muy importantes para tener en cuenta en la profesión. Hay temor también de qué va a pasar, ¿no? Esa incertidumbre aparece, la hemos comentado al inicio. Y bueno, un poco para dar cierre también, unas palabras finales, porque sé que te tenés que ir, Mariel, nos has regalado muy generosamente este ratito, nos estamos abusando un poquito, pero bueno, no queremos despedirte así sin escucharte un cierre, si querés dejarnos para los estudiantes de periodismo. Y acá Andrés Villalonga, que es periodista en Buenos Aires, también estudió en la Universidad Blas Pascal, desde allá, felicita. Y bueno, después nos quedamos un ratito más con Julio, que yo les contaba al inicio, que es asesor de la carrera de la licenciatura en Periodismo y Nuevos Medios, así que
hacemos después en todo caso un cierre, pero bueno, básicamente te queremos liberar, sabemos que estás apurada, Mariel. No, gracias, sí, hago un pequeño cierre y la verdad que quería participar, gracias por la invitación y me parece siempre interesante. Estoy tratando de ver si había alguna pregunta más que no me, para hacer el cierre. Hay una que tenía que ver con, preguntan si existe el periodismo militante y yo no pienso el periodismo como, para mí el periodismo no es militante, el periodismo es un periodismo profesional. Esto no quita que uno pueda tener su propia militancia interna, o que pueda tener sus propias creencias, o que incluso fuera del ámbito, del momento en que está trabajando, pueda tener sus militancias por una causa social, o hasta incluso por una causa política. Yo igual el tema político a veces lo veo más difícil, porque uno tiene que tener cierta distancia. Entonces, bueno, digo, es difícil mantener ese equilibrio, pero no creo en el periodismo militante como tal. Esto no quiere decir que haya periodistas militantes que lo consideren válido, ¿no? Yo no quiero ser en eso... entiendo que otros lo vean así. En mi caso particular, para mí hay que hacer un periodismo profesional, tratar de dejar lo que uno cree personalmente de lado, buscar la verdad, teniendo como norte el rigor, pensar en los valores de lo que uno hace, ¿no? O sea, yo también pienso, no sé si ese tema se tocó, pero cuando uno escribe sobre algo, también no se puede dejar de pensar si hay víctimas involucradas, quiénes van a ser afectados por esa información, uno también lo piensa, ¿no? Si tiene interés público, no tiene interés, bueno, una serie de cosas que uno se plantea, pero creo que eso constituye el periodismo profesional. El periodismo militante se para a un solo lado, y me parece que uno no está haciendo bien la tarea como periodista, perdón. Julito. No sé, porque se fue mi cámara, pero no sé si quiere decir algo más, Julio, y... Bueno, gracias, Marcela. Sí, yo creo que esto, para tratar de responder más directamente tu pregunta y pensar el día después de la pandemia, creo que a los periodistas nos tienen que dejar unas cuantas lecciones. La que me parece fundamental es basta de andar corriendo detrás de las noticias, basta de dejarnos atropellar por las noticias, empecemos a mirar la información con otra perspectiva. Está muy claro que hoy, después de toda la experiencia que ha pasado toda la sociedad argentina, 80 días, iremos a 90 o no sé cuántos más, creo que la gente va a empezar a discernir muy bien quién le ofrece información de calidad y quién no. Sería bueno que esto sirva para que muchos medios cierren la fábrica de clics en que han convertido la redacción y la vuelvan a convertir, como decíamos recién, en redacciones. Pero, en primer lugar, eso, ¿no? Poner una perspectiva mucho más humana a la información. Creo que hay que revisar todas las temáticas que nosotros abordamos como pilares del periodismo. Quizás esas temáticas ya no sirven más o ya queden relegadas a un segundo plano. Venimos construyendo medios de comunicación desde hace muchos años donde la política y la economía están convertidas en los dos ejes en torno de los cuales gira todo, y quizás nos hemos olvidado de la salud y la educación, y ahora nos atacó una pandemia y los medios tenían 1 o 2 periodistas especializados en el tema. Entonces, por suerte hubo Mariel Fitzpatrick que se especializaron rápidamente, que hicieron un enorme esfuerzo, pero en realidad también es cierto que al hacer un esfuerzo para correrse a tratar esta temática se olvidó de otras que ella venía abordando vinculadas al periodismo de investigación, pero creo que hay que revisar efectivamente cuál es el núcleo duro de la información que ofrecen nuestros medios. Me parece que ya no es el que era antes. Pensaremos luego qué es lo que tenemos por ofrecerles, porque efectivamente esta famosa nueva normalidad significa cosas completamente distintas. En verdad, yo tengo cierto, no digo angustia, pero cierto temor. ¿Qué va a pasar cuando abra la puerta de mi casa y vuelva a salir a la calle de mi barrio? No sé con qué me voy a encontrar, no lo sé. Confieso que no lo sé. Y la verdad que por ahí me da mucho miedo. Y esto, planteado en términos mucho más sociales, mucho más globales, obviamente va a significar intereses de la audiencia en otras cuestiones que tienen mucho más que ver con su situación personal o con lo que ha sufrido y tratar de superar este sufrimiento, que con los macro temas que nosotros le planteamos. En tercer lugar, ya perdí la cuenta, me parece que es una muy buena oportunidad para comenzar a aplicar las nuevas narrativas, hacer un relato periodístico mucho más vivo, mucho más interesante,
terminemos de enterrar de una buena vez la pirámide invertida, que fue muy bueno y fue muy sabia mientras duró, pero que ya no nos sirve, y tratemos de atraer a la audiencia mostrándole la realidad de una manera mucho más, más dinámica, y hoy tenemos un montón de herramientas, ¿no? Y salir a buscar cuáles son las nuevas plataformas, porque está visto que las plataformas tradicionales van a sufrir el cimbronazo de la postcrisis, lo hemos hablado particularmente de los diarios, pero va a pasar con los medios tradicionales, consecuencias como periodista y como una manera de reaseguro para tratar de mantenernos relevantes en nuestra profesión. Salgamos a buscar aquellas plataformas nuevas que nos van a mantener cerca de la gente y que vamos a seguir siendo una referencia. De lo contrario, iremos a morir muy lentamente, como van a morir los formatos. Y me parece que no es justo que por nuestra propia inacción, por nuestra propia incapacidad para formarnos y para tratar de mirar hacia el futuro, matemos al periodismo. Y ahí sí creo que nos tendríamos que sentir bastante mal. Gracias, Julio, por tu reflexión. La verdad, me tengo que ir, no sé si ya termina, pero si no, quería despedirme y quería escucharte en no sé si era tu cierre. Gracias, Marcela, por la invitación. Sí. Y espero que les haya resultado interesante a los participantes. Gracias por haberme convocado para participar virtualmente. No, muchas gracias, un lujo contar con vos. Gracias por tu generosidad, Mariel. Gracias por los mensajes. Chao. Adiós, te dejamos partir. Y bueno, nos quedamos, Julito, cerrando ya. Ha sido un lujo que nos hemos dado estar acá conversando con vos y con estos referentes que son amigos tuyos también, con los que compartís tanto. Todos amigos. Todos amigos. Pero bueno, yo quisiera, como yo por mi parte, dejar como muy, muy planteado y fuerte y alto esto de la relevancia del periodismo, que vuelva a ser lo que necesitamos que sea. Estamos un poco perdidos a veces en la neblina de las redes, mirando usuarios y comentarios que no nos dan esta verdad, estos datos, esta relevancia de lo que necesitamos saber y conocer para tomar decisiones. Y bueno, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Como educadores, formadores de futuros periodistas, que no se vean ellos afectados por ese ambiente donde pareciera que, no sé si todo da lo mismo, pero que muchas cosas dan lo mismo, o que ocultan esta forma de trabajar que está siendo muy esforzada, ¿no? Ustedes lo decían, no es fácil. Marcela, mira, muchas veces, por desgracia, cuando alguna persona joven o que se recibió hace poco, o está a punto de graduarse y consigue alguna entrevista por allí en algún medio o en algún sitio digital, que tratan de indagar qué capacidad tiene para generar el mayor volumen informativo en el menor tiempo posible y que eso sea atractivo y que eso se convierta en viral. La verdad que es una pena, porque esa persona se ha formado, se ha capacitado, ha estudiado y de pronto se encuentra fabricando bulones, ¿no? Porque en definitiva generar virales es generar bulones, son tornillos que tienen que entrar en una determinada tuerca y punto, y no hay mucho más para crear. Entonces allí se pierde buena parte del valor humano del periodismo, ¿no? Me parece que este es un buen momento para sostener los pilares fundamentales de estas profesiones, los valores esos que bueno, por suerte podemos ofrecer desde las universidades, al mismo tiempo que estemos viendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas formas que la audiencia elige para informarse, conocer bien las plataformas, entender bien la lógica de las redes, pero no olvidarnos nunca que nuestra profesión es una profesión absolutamente humana y que no habrá nadie que pueda utilizar inteligencia artificial para cambiar los sentimientos. La inteligencia artificial puede servir perfectamente para ofrecer una información del clima, quizás hasta el resultado de un partido de fútbol, pero nadie te va a poder contar qué sintió, cómo se mostró, cuál fue el gesto y el rostro del muchacho que hizo el gol, o de la persona que estuvo en una determinada situación. Para eso solo hay que mirar con los ojos del corazón, y el periodismo es muchas veces, demasiadas veces, casi todas las veces, mirar con el ojo del corazón. Olvidémonos, van a crear inteligencia artificial, van a intentar reemplazarlo. Ahora va a llegar un punto donde la conexión con la audiencia y la empatía es una cuestión que va desde un pecho a otro pecho, no solo desde un cerebro a otro cerebro.
Qué bueno, periodismo de corazón. Está periodismo de datos y periodismo de corazón. Las dos cosas, muy bueno. Muy buen cierre, Julio. La verdad que nos hemos dado, como digo yo, un lujo para celebrar y recordar el Día del Periodista. Retomo también la descripción que nos recordaba Fernando al principio, que se había definido al periodismo entre las tareas esenciales de las que consideró el gobierno cuando dictaminó esta cuarentena, este aislamiento obligatorio. Y bueno, que hagamos que siga siendo esencial, que siga siendo relevante, que siga siendo importante. Y mira, Marcela, vos lo planteabas desde el punto de vista de la educación de los jóvenes periodistas, que sabes que es una preocupación compartida, y me parece que hay que insistir mucho en esto, ¿no? Y todos aquellos que hemos ocupado, que ocupan hoy cargos docentes, reforzar mucho la formación en valores. Porque al final, estos chicos jóvenes que tenemos delante nuestro, las herramientas las aprenden a usar, es más, las aprenden antes que nosotros, ellos nos enseñan a nosotros muchas veces. Pero los valores nosotros los traemos desde mucho tiempo atrás, y a mí me encantaría que eso fuera lo que subsistiera con el paso del tiempo. Después, si nos vamos a tener de las noticias leyendo un diario, viendo el teléfono celular, a la verdad a esta altura ya me da exactamente lo mismo. Lo que sí quiero ver es un periodismo que esté comprometido con la gente, comprometido con la verdad, y que trate de acercarme soluciones a mi vida. Sí, yo creo que si preservamos ese valor esencial, creo que lo demás es muy fácil de resolver. Muy bueno, muy bueno. No digo más nada porque está todo dicho. Ahí te están felicitando, Julio, y nos están agradeciendo porque dice que repitamos. Bueno, te comprometo a ir al campus también cuando quieran. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos también por habernos acompañado. Ojalá podamos hacerlo en vivo la próxima. Sí. Vamos a hacerla seguro cuando nos dejen. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Si no están ustedes del otro lado, no tiene sentido. Nosotros ya hemos hablado muchas veces, pero ha sido un placer saber que están ahí, que conversamos todos de alguna manera, leyéndolos y ampliando nuestra experiencia también. Bueno, muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Te libero, Julio, gracias.